Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema de hoy es sobre Jesús. Es más que Jesús, sobre el cristianismo. Y hay un señor que se llama Fernando Conde, ingeniero, investigador y escritor. Y en su última obra, que el cristianismo es él se pregunta y lo dice, ¿el cristianismo es una religión inventada? Y Jesucristo es un personaje también de ficción, como Superman, como Don Quijote. Entonces, este ingeniero de profesión se dedicó 20 años a investigar los evangelios escritos por todo lado, y él ya afirma, por investigación, sin tener esa doctrina que uno defiende y uno dice, uy, no, esto no puede ser. O sea, él en ese desapego logra darse cuenta que todo esto de los evangelios es falso. Yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Así como el historiador escribe un evento, un hecho que va a ser historia, lo escribe subjetivamente, no objetivamente. Posiblemente para los nazis y los neonazis, Hitler es un héroe. Lo escribieron de acuerdo a qué? A su simpatía con Hitler. Igual el cristianismo, ¿cierto? Ahora, este señor dice que se necesita mucha imaginación para suponer que el emperador Constantino, en ese año 303, pues se reúne con un equipo de personas, un pequeño equipo de trabajo, ¿cierto? Para encargar que diseñaran esos evangelios y otros escritos, todos de una u otra manera clasificados, con el fin de qué? Pues de sacar la columna vertebral de su imperio, con su nueva religión, el cristianismo. Recordemos que todos los emperadores, cuando tenían su poderío, cuando ya estaban posesionados, ellos daban su propia religión. Entonces, en este libro de este señor Fernando Conde, para muchos es censurable, es herejía, porque a nosotros ya nos metieron un programa cristiano culturalmente desde niños, desde el árbol genealógico, y defendemos el programa. Lo defendemos tanto que no creemos en escritos originales, en apócrifos también, en evangelios apócrifos o escritos escondidos, ocultos. Fernando Conde es un señor que me imagino que no es cristiano, eso sí lo especulo, me imagino, y el no ser cristiano le sirvió para tener la lucidez de entender su investigación, ¿cierto? Él en este libro demuestra, si pudiéramos decirlo, dentro de su investigación, que el cristianismo es un invento, que es una religión inventada, que es una construcción mental y que la columna vertebral son unos escritos para que la gente coma cuenta, ¿cierto? Y uno ya teniendo una base escrita que va a hacer creer a los que
están vivos en el siglo IV y decir que eso lleva 3 siglos como verdadero, donde no existía el internet, donde lo que decía el emperador era la verdad, donde el emperador era una entidad divina, pues él, el emperador, estoy hablando del emperador, pues hace que se coman el cuento fácilmente y hace que, hace la institución de una nueva religión, el cristianismo. Entonces imagínate ubicándonos nosotros en el siglo IV, iniciando el siglo IV, ¿cierto? Según esta persona, o sea, el que escribe este libro, el cristianismo, pongan cuidado, el cristianismo es una obra elaborada iniciando el siglo IV, ¿cierto? Escrita por muchos, pero hay una persona que se llama Lactancio. Lactancio, sí, ese nombrecito, pues no se les va a olvidar. Que se llama Lactancio y es un personaje hoy en día histórico. Y que este señor, pues, es un pedagogo de Crispo. Crispo es otro nombre. Recordemos que esto no, me imagino que no son alias como decir Platón. ¿Vale? Son nombres de personajes históricos, ¿cierto? Entonces, como el emperador tenía su equipo de intelectuales, ¿cierto? Entonces, Lactancio, un pedagogo que formó Crispo. ¿Crispo es quién? Pues el hijo mayor de Constantino. O sea, espero no equivocarme porque estos nombres y este trabalenguas, a uno se le convierte en trabalenguas porque esos nombres son rarísimos y uno, Crispo, ta, ta. Entonces, y como son visionarios, tienen proyección, ¿cierto? Dicen que a pesar de que son visionarios, ellos de pocas luces cometieron varios errores. Y entre ellos, creer, oigan bien, creer que al encontrar una moral básica, elemental, en los textos egipcios, con mucho poder, pues habían descubierto el universo que es el todo. Entonces ellos al tener textos egipcios, textos que no son tan locales, sino son más universales, tienen una influencia, ¿cierto? Una influencia. Pero así hayan sido personas sin visión, así hayan sido personas con capacidad de inventar, de redactar, de construir, pues convencieron, o sea, tuvieron tanto poder que de ahí viene todo este cuento de la cristiandad para manipular a un pueblo. Entonces, según este libro, Lactancio contacta a Constantino. Entonces, Lactancio contacta al emperador Constantino, ¿cierto? Imaginémonos todo. Cuando él era tribuno, cuando, cuando, cuando era tribuno y de ahí es el protegido de Diocleciano. Y cuando uno tiene un protegido, pues tiene un poder sobre el imperio, ¿cierto? Es como ver a Maduro, no, Chávez cuando estaba con Maduro, lo protegía. Entonces, Crispo
es el hijo mayor de Constantino. Y él es un hombre súper visionario. Crispo es visionario. Él proyecta un futuro. Entonces, él se pregunta, el escritor de este libro se pregunta si el cristianismo es una religión inventada o al menos algunos de los principales textos se preguntan, ¿no?, si sostienen este invento. Él dice que sí, que las dos cosas, tanto el texto, por lo tanto la religión, que es el cristianismo, es una obra que surge en el año 300, o sea, iniciando el siglo IV, de una persona llamada Lactancio. Una obra que Lactancio en el siglo IV diseña. Y allí diseña un personaje histórico que de hecho fue un pedagogo de Crispo, el hijo mayor de Constantino. Y este hombre era un visionario, una persona de pocas luces también, que cometió muchos errores, entre ellos creer que él había descubierto a través de esos textos egipcios el universo. Pero es tan inteligente que fue capaz de convencer a alguien con mucho poder. ¿A quién convenció? A Constantino, cuando él era un tribuno. Y él era protegido de Diocleciano, pero no tenía poder todavía en el imperio. Y a los 3 años posteriores se hizo con autoridad sobre las Galias, y a partir de ahí fue sumando partes hasta hacerse, si pudiéramos decir, eh, emperador. Y ya siendo un emperador, donde yo digo, yo hago lo que se me da la gana, pues él instala el cristianismo en Nicea. Por ende, pues se deduce de esa investigación que Jesucristo no existió, porque fue un diseño de una obra escrita. Y es duro para este escritor decir, porque va con contra de una cultura, que Jesucristo es un invento literario. ¿De quién? De Lactancio. Lo que pasa es que Constantino, con su poder, instituyó la fe cristiana. Y él nos dice en su investigación que esta obra es como la de Don Quijote o como la de Superman, donde hay un personaje de ficción, donde se le da, o se le dio más bien, la figura a Jesucristo, Hijo de Dios. Porque Lactancio, en su escribir, en su imaginación, en su ficción, pues estaba obsesionado que todo ese imperio adorase a ese Dios único e irrepetible. Estaba pero pegado, como había mucho politeísmo, pues en la cabeza de él era un Dios, un Dios, un Dios en este imperio. Entonces, si no se cree en un Dios, voy a mandar el fin del mundo. Y ese nacimiento del cristianismo está motivado por la convicción de que si no se adoraba un Dios único, en muy poco tiempo esto se acababa. Ese era el argumento. Como habían tantos dioses, un Dios que para la cocina, un Dios para la prosperidad, un Dios para las mujeres, un Dios para no sé qué, dioses, y ellos recuerden que los reprendían a los dioses. Ay, no me cumpliste esto, y reprendían al muñequito. Entonces, para este amigo que pone a escribir, que después se lo pasa a Constantino,
pues él no estaba de acuerdo con tantos dioses. Y él se echa el cabezazo de escribir esa obra literaria. Bueno, digo yo, literaria. O sea, Diocleciano no era ningún bobo. Él tenía una proyección. Este libro, sin ser escrito con un experto en historia, y empieza a sacar conclusiones. Y se da cuenta que Flavio Josefo sí está citando a Jesucristo en sus escritos, en toda esa investigación, donde Flavio Josefo escribió en la antigüedad judaica sin citar nada a Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Constantino? Muchacho, 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 ta. Vamos a trabajar en equipo, si pudiéramos decirlo en términos de hoy. Integra a Lactancio, lo integra porque él es el de esa loca idea, a Eusebio de Cesarea, que era un historiador de esa época, reconocido, donde a él le tocó interpolar a Flavio Josefo y a Plinio. ¿Para qué? Pues para meter esa cuña en la cita de Jesucristo. Como quien dice, este escrito viene de la historia y miren, ahí hablan de Jesucristo. Pero estos historiadores de ese entonces, con cabeza, o sea, con reconocimiento, ya encuentran que esa cita de Jesucristo no tiene coherencia y que parecen argumentos pegados o argumentos no, pedazos de escritos pegados entre sí, pues parece que no convence por el corte y pegue. Y ellos dicen, esto puede ser una sospecha de que esto es un invento. Y encuentra por allá a Flaviano, donde él tiene una falsificación y además unas pruebas de interpolación. O sea, este escritor de esta obra no es pendejo. Él está viendo los escritos, evalúa de acuerdo al todo lo que él sabe y dice, esto no cuadra. Esto es un copy-paste de un escrito que ya existía para, para hacernos creer el cuento de este tal Jesús. Herejía, me imagino, ¿cierto? Entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué Constantino quiere adoptar ese cristianismo como religión de todo el imperio? ¿Y qué le traía eso en beneficio? Sabiendo que esto era política. Como hoy en día, un ejemplo, donde el socialismo, socialismo, está cogiendo fuerza. Entonces, como nos conviene que llegue esa fuerza, entonces vamos a inventar, ¿cierto? Inventan escritos, inventan sueños, inventan personajes, etc. Pues así la historia en todo, en las religiones, en los hechos, en la política, porque todo va subjetivamente dirigido con un fin que es hacer creer que está la verdad. Entonces, Lactancio en el año 303 va y habla con Diocleciano. Y de eso hay unos indicios muy ciertos, donde Diocleciano le rechazó por Constantino, ellos están amangolados, le oyó y no puede decir si eso le dio pie para buscar pues su ambición de tener todo el imperio bajo su mando. O primero tuvo el imperio y luego inventó el cristianismo. Pero lo que sí es cierto, la historia de ese momentico quería dominar todo ese imperio. Todo es todo. Y una de las maneras para dominar era
instituyendo una religión con un nuevo discurso, no con un politeísmo, sino con un monoteísmo, ¿cierto? Y hacerlo ver como la verdad que venía de muchos años atrás. Como decir, yo rescato la verdad y vengo y la muestro. O sea, ellos querían dominar todo y hacen o logran implementar ese cristianismo, primero en la parte occidental y luego en todo el imperio a través del concilio de Nicea. Y lo que dice el imperio, pues se hace. En otras palabras, lo que dice el mafioso, pues se hace. El que más poder tenga, tanto poder político y automáticamente el económico y el social, ¿cierto? Nos dice quien escribe este libro que Lactancio toma como base para su cuento, ¿cierto? La moral de los textos egipcios, pero la realidad, ¿cierto? Dicta que la religión cristiana bebe de otras religiones. Lo que yo llamo está elaborado de retazos culturales o retazos de otras culturas o retazos de otras civilizaciones o retazos de otras religiones. Pongan cuidado. Se alimenta de otras religiones. El cristianismo es hecho de partes. Por eso es que encuentra uno, ay, esto yo lo escuché en, en los de la India. Ah, esto yo lo escuché en el Oriente. Retazos. ¿Y ahí qué es lo que pasa entonces? Pues se adoptan y muchos cuentos como la Navidad, que viene de los Saturnales, y la metemos al cristianismo. Y como nosotros comemos y bebemos sin masticar y ahogándonos, tragamos, pues imagínate cuando uno traga entero, ¿qué pasa? Una cosa es la obra de Lactancio y otra es la reforma que hicieron estos padres santos, que fue en la época de Teodosio también. Y todos estos santos padres, pues son intelectuales, ¿cierto? Hacen una miscelánea de conocimiento. Imagínense nomás. E incorporan ahí todos esos misterios de la época. Por ejemplo, los misterios de Mitra, que tenían mucho predicamento entre las legiones. Habían muchos investigadores independientes que en últimas han demostrado que gran parte de todos los llamados milagros, correrías y andanzas de Jesucristo, pues eso viene de la doctrina egipcia. Son como apartes de la doctrina egipcia. Y ahí están los textos sagrados egipcios. O sea, este señor empieza a estudiar historia, empieza a ver escritos y dice, ¿esto es cristiano? Textos de siglo IV. Y yo veo en Egipto que están diciendo lo mismo. Muchas cosas son literales, otras transformaditas. Entonces es como cuando uno le dicen, edíteme esto. Entonces, hasta dónde todo esto se hace con una intención. Ahora, todos han tratado de loco al, a este actor, a este autor de este libro. Claro, porque la cultura entra en caos, la cultura como va a decir, no, si Jesucristo es un invento. Y el que dice, para que no me traten de loco, aquí están las pruebas. Aporto este libro con todo lo que ustedes puedan decir, rechazando, amenazando,
censurándome, ¿cierto? Pero aporto. Ya muchos neuronalmente entran en caos, pero en este libro hay muchas pruebas, muchas, que además de los evangelios, pues hay apartes de otros confrontar escritos de otras culturas. Ahora, él dice, antes de yo meterme de lleno en esas citas o pruebas, dice, cree que la iglesia como institución pues es consciente de que esto que usted está afirmando es una religión inventada. A él le dicen todo, él de todas maneras está a la defensiva, o de pronto no a la defensiva, sino ya espera que lo ataquen. Y él dice, yo estoy súper convencido que esto ha sido modificado de textos del Nuevo Testamento para ocultar pruebas, pruebas, pruebas. Y que esto desde hace más de 150 años se sabe. Entonces en ese librote pues no guarda silencio. Es como una denuncia para el que quiera entender, para el que quiera escuchar, porque no es obligatorio. Ya le preguntan si esas pruebas en las que él se está basando se basa principalmente en firmas escondidas que esos autores colocan en los textos para los lectores para poder discernir si esos textos son originales o auténticos o falsos. Y dice que entre esas firmas principalmente hay una curiosa que dice Simón. ¿Y quién es Simón? Dice que no es nadie, no era un nombre. O sea, él firmaba, alguien firmaba como Simón. Y dice que es una prueba definitiva y muy contundente, donde al principio no sabía si era un acróstico o era por pronunciación o escrito, y se dio cuenta que Simeón es el nombre donde se escribe omega, en cambio tal que aparece en las firmas con omicron, donde esto qué significa cuento, patraña, en otras palabras, mentira. Y lo ven como si fuese eso una ironía. Y dice este señor que Eusebio puso esa firma en los textos que eran patraña. O sea, él escribía patraña, como decir hoy en día yo escribo un libro y digo patraña. Otro texto, patraña. Simón, Simón. Pero dice que mientras tanto Lactancio estaba convencido que debería defender y promover esa nueva religión. Lo que sucede es que Lactancio murió antes que Eusebio y en los evangelios que había escrito Lactancio añadió otros capítulos en los que coló la firma de Simón y eso lo hicieron como el Simón se convirtió en un personaje. Y esa firma era para centrar la trama. Entonces le preguntan, ¿y quién escribió los 4 evangelios? Entonces dice que cronológicamente Eusebio escribió Marcos y puso firma de Simón en todos los capítulos, ¿no? Después Lactancio copia de este primer evangelio los de Lucas y Mateo, que son los evangelios sinópticos. O sea que el de Marcos es un evangelio porque son muy parecidos y finalmente Eusebio se inventó el de Juan, o sea, el evangelio de Juan, haciéndolo completamente distinto a los 3 anteriores. Entonces le preguntan, entonces qué pasa con esos evangelios ocultos o apócrifos? Dice que esos son escritos después, a mediados del siglo IV, 350, hacia el siglo 390, o sea, ya a finales del siglo IV. Y que estos apócrifos lo que hacen es rellenar huecos que los evangelios oficiales no lo decían. Y dice que son evangelios que no contienen doctrina auténtica, que son más bien milagritos y discursos del gusto de la gente.
Y todo lo que dice este libro, según su autor, es cierto y se carga literalmente siglos de doctrina y filosofía de Occidente. Entonces, hasta donde uno dice qué es verdadero o lo que es falso es falso. Lo verdadero es verdadero, lo falso es falso. Y este señor demuestra, ya no en cuestión de teorías e hipótesis, sino en realidades de lo que él encuentra en todos estos escritos. Y dice que para él hay la civilización occidental se basa en el helenismo, no en el cristianismo, y que es anterior y mucho más profundo. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es recuperar las raíces de nuestra civilización y no girarla a una fanática o una fanaticada. Y explicar esto que este señor dice no es fácil, pero tiene pruebas. Y esas pruebas él las consiguió durante 20 años de investigación. Y se basa en la forma de cómo se escribieron los evangelios, en su estructura y en sus citas y firmas, que era lo que hacía reconocible en esa época la forma de escribir los textos, como para discernir entre falsos y auténticos. Entonces esas firmas que él dice que fueron colocadas aposta para evidenciar la falsedad no son meros resultados del azar. Y en la antigüedad dice él que los textos se copiaban y eso implicaba que en las copias se dieran equivocaciones o que incluso se colocaran interpolaciones intencionadas para desviar o desvirtuar el escrito original. ¿Y qué pasaba con eso? Pues esto era para evitar que los escritores que tienen mucha constancia, como Hesíodo y Heródoto, pues inventaron una forma de escribir que aseguraba al lector que aquello que leía era un texto original o era uno falso. Y para ello convirtieron todos estos textos, sumando las palabras por frases, en una sesión de números. Es decir, todos los escritores, incluso Virgilio, ¿cómo es? Sí, Virgilio y Horacio, pues tienen también esa sucesión de palabras convertidas en números. Sin embargo, Lactancio, que era profesor de retórica, formaba unas estructuras complicadísimas que este señor, el que escribió este libro, no encuentra que otros tuvieran esa estructura. Y por eso es que se llamaban el Cicerone español. Pero como era bastante ingenuo, cometió muchos errores en esa estructura y colocó todos los escritos y todos los autores que inventó. De esta forma, la misma estructura en Mateo, en Lucas y en las cartas de Pedro y Judas, que son 4 obras de Lactancio, además de las cartas de San Pablo. O sea, ahí se descubre que se identifica la forma de escribir de un escritor, su estructura es la misma. Entonces le hacen la pregunta que cómo uno puede saber que Lactancio inventó esas historias y no fue un historiador que simplemente relataba sus hechos. Dice Constantino es el emperador que favoreció el cristianismo. Lactancio fue el receptor de su hijo y Eusebio fue el que escribía los discursos. Y dice que basta con leer la obra de Lactancio, Instituciones Divinas, para saber su mentalidad, que estaba reflejada idénticamente en estos evangelios. Y dice, Eusebio era un maestro del conocimiento. Pongan cuidado, Eusebio, un maestro del conocimiento, capaz de escribir una doctrina auténtica, que está en esos evangelios, aunque luego fuera interpolada y deformada, es decir, oculta. Y hay que tener capacidad de distinguir la verdad de la falsedad.
Pues ¿para qué? Para poder enjuiciar los evangelios, que son libros ideológicos. Y dice el escritor de este libro, dice, repito, ¿cómo yo puedo saber que ese relato es inventado o no? Unos hechos referentes a Jesucristo que a él le contaron y posteriormente los transcribieron. Entonces él dice, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando en el año 400 se escribe de personas que sufrieron el martirio en Mérida en el año 300, pues está comprobado que es falso por los datos intrínsecos, ¿cómo es? Intrínsecos del relato. Y dice, por poner otro ejemplo, un relato de que hace referencia en un personaje que existió y que no dejó huella en ningún otro sitio que sea la memoria de Lactancio. Y digo memoria entre comillas, es un relato inventado, donde los argumentos están en este libro que tiene 800 páginas para plasmarlos, por lo que difícilmente puedo resumirlo en este pequeño escrito, que es como una entrevista. Y le preguntan, ¿qué llevó a un ingeniero industrial a meterse en este fregado de investigar los evangelios? Dice, al margen de mi ingeniería, yo era un ser humano, donde muchas inquietudes, y en un momento determinado, a mis 40 años, a raíz de una conversación, me di cuenta de que podía estar equivocado, engañado. Y dijo, yo no me quiero morir engañado. Y como no me quiero morir engañado, yo quiero saber realmente cómo son las cosas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿A qué nos enfrentamos? El sentido de la vida, y quiero comprobar, pues, si lo que me contaron mis padres cuando era chiquitico y no tenía defensas mentales, intelectuales, nada, si era cierto o no. Y dice, como ahora sí tengo armas, soy independiente intelectualmente, pues voy a emplear estas virtudes y eso es lo que llevo a leer, a lo que me voy a investigar y a leer esos textos castellanos. Y en esa primera lectura, él nota que hay muchos absurdos. Y dice, absurdos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, que tiene pasajes muy profundos y bonitos. Y sin embargo, el Apocalipsis, que son una sarta de barbaridades, una detrás de otra, enlazados con una hilación, y él dice con hilo de plata, pues también se decía que era de Juan, y eso no puede ser, porque eso repele cualquiera que tenga dos dedos de frente. Y dice, pero ¿por qué el mundo acepta esto? Y como uno nunca evalúa como él, ¿cierto? Dice, llevamos, o le preguntan a él, ya llevamos 2000 años viviendo y rigiéndonos por una mentira, por una colección de mentiras. Le hacen la pregunta, si eso es verdad, 2000 años tras mentiras. Dice, sí. Dice, lo malo es que en los evangelios cristianos hay una moral elemental que es la que obnubiló a Lactancio, porque él no practicaba nada de eso. Y dice, y es que dice, él dice, y eso es lo que está en las epístolas de Pablo. Dice, pero luego hay un 80% de barbaridades y un 10% oculto y mal traducido del conocimiento euserio. Dice que lo malo de esa doctrina falsa es que hemos seguido durante 17 siglos, sí, porque eso fue desde el siglo cuarto. Dice que durante 17 años, siglos, no 20 siglos, se tapa el conocimiento con mayúscula de los griegos, que la doctrina que permitiría a Occidente evolucionar y no ser un niño en ideología. Entonces eso quiere decir, le preguntan que si los milagros de Lourdes, San Fermín o San Saturnino también son falsos o inventados. Dice, depende. Él dice, depende.
de que sean anteriores o posteriores a Nicea. Ni son anteriores, como San Fermín o San Saturnino, que no existieron. Dicen, San Saturnino dice que eran discípulos de San Pablo. Y si San Pablo no existió, el otro tampoco. Como también existió Santiago Apóstol. Si no existe este, pues el otro tampoco. Dice, si son posteriores, sí existieron. Eso sí, que posiblemente sean santos. Y en la iglesia, la que decide quién es santo, porque la iglesia es la que dice, tú eres santo. Ah, que tú no estás de acuerdo conmigo, el diablo. Y por tanto, lo que hace es premiar o favorecer la falsificación o el montaje. Dice, luego hay santos que realmente han hecho cosas a favor de sus congéneres, como San Francisco de Asís, que era un buen monje e hizo por la gente y su entorno. En ese sentido, pues digamos, que no molesta que lo nombren santo y lo pongan en un altar. Ahora, la iglesia está condenada, le preguntan a él, la iglesia está condenada a sucumbir finalmente ante esta mentira que usted relata. Dice, creo que la iglesia tiene la oportunidad de pervivir, pero para eso debe desechar todo lo que Lactancio y coger el conocimiento de Eusebio. Pero no es un conocimiento divino, es algo que Dios haya dicho, que no venga de los cuentos. Este libro definitivamente, o más bien este señor que ha investigado, que ha cogido fragmentos, que los ha destapado, que los ha no reinterpretado, porque él más bien lo que hace es confrontar pruebas, ¿cierto? Pues tendríamos la oportunidad de leerlo, ¿cierto? Porque debe ser muy interesante, ¿cierto? Muy interesante. O sea, Fernando Conde, pues a mí me gusta porque él hace lo que nosotros no hacemos y hace que nosotros abramos más la conciencia y entendamos más que las religiones, cualquier religión, aun el cristianismo, son inventos para tener un poderío sobre un rebaño de mentes que al último se convierten en dementes o sin mente. O son muy dementes o son sin mente. Porque todo lo que son doctrinas, por defender una doctrina, nos convertimos en locos y no vemos otra verdad. Si tú crees, cree. Si no, me da la misma. Pero yo creo mucho a ciegas en muchos investigadores que están revelando una verdad. Y para mí esa es la tal revelación. Tanta revelación que nos han dicho. El Apocalipsis, la revelación, el Apocalipsis, la revelación. Para mí es una forma de decir, esta es la revelación. Donde la revelación es mostrar la verdad. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productiva Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, abrazos, que estén muy bien. Chao pues.